morning, Vietnam. Buenas mañanas de viernes desde la ciudad de Buenos Aires y para todo el mundo. Uy, cómo tengo el retorno, me olvidé bajarme el volumen. Estoy explotado en mis oídos. Mi nombre es Diego González y hoy, como todos los viernes, hoy 25 de marzo, damos inicio a una nueva jornada del Noti. Ya, Nahuel, ¿qué Noti? Es 49, si no me equivoco. Ah, ya, sí, porque siento ese tufillo a festejo de la semana entrante. Esos 50 programas que se van a venir. Así que bueno, como dije recién, mi nombre es Diego González. Tengo el placer, la fortuna, la responsabilidad, el compromiso de estar al frente del Noti, pero el principal responsable de que todo esto salga bien es el productor general. Y ese es Nahuel Isela, a quien ya mismo los saludamos, le damos la bienvenida de este viernes. Nos anima a aparecer, ¿no?, en la cámara de control del otro lado para meter un hola, un buen día. La gente está ansiosa por conocer a Nahue en el Noti, porque sí, vení, ahí, mirá. Hermoso, una maravilla. Ese es Nahuel Isela, que también pueden disfrutar en otro programa, en otros contenidos de la radio, más tarde, que nombraremos, por supuesto. No estoy solo. Del otro lado también está en la operación técnica Victoria Duclos-Ibuet, que también puede poncharse y saludar. Ella está mucho más acostumbrada a la cámara, evidentemente. Ahí está Vicky. Podés hablar también, tenés mic, así que un buen día para la pueblada. Buen día. ¿Ahí se me escucha? Se te escucha perfecto. Bueno, todo bien por ahí, ¿no? Todo bárbaro. Café. Con cafecito chiquitito. Muy bien, café chiquitito, ínfimo diría, una tacita minúscula. No es el caso del señor que tengo acá dentro del estudio, que volvemos a tenerlo presente después de un tiempo. Hacía un par de semanas que estaba renovando energías, vamos a decir. Renovando energías, respirando aire de sierra, de Patagonia, ya estamos de nuevo. Igual. La envidia. La envidia. Ese es Pablo Velázquez, que ya tenemos acá dentro del estudio, así que lo saludamos, le damos la bienvenida. Como es habitual, ustedes recuerden y ya mismo se van al Instagram de Punto Cero, porque nosotros todos los viernes lo que tenemos es buena música, y música para levantar. Este viernes es casi fin de semana, entonces lo que queremos es que, más allá de las noticias que a veces no suelen estar tan buenas, tengamos un buen viernes y que levantemos este día previo al fin de semana. Así que vayan a elegir canciones que les gusten y que levanten la jornada. Eso no es lo único que tenemos para decir. Justamente hoy vamos a tener un programita bastante cargado. Y para eso tenemos no solo Pablo, que ya vamos a dar inicio inmediatamente, sino que tendremos la voz de José Tripodero con la actualidad del baloncesto. A Silvana Cataldo, nueva amiga de la casa también, con el proyecto Voz al Mundo, para contarnos sobre este precongreso que se va a realizar este sábado. Hay que recordar qué se habló en el Noti tiempo atrás, porque justamente entra en vigencia la ley de etiquetado frontal, así que vamos a escuchar la voz de Florencia Guma. Tendremos la palabra de Luis Kramer, hace rato que no hablamos con Luis, así que vamos a hablar de los Oscars que se van a entregar este domingo. Hablaremos con Claudia Rojas, de la cooperativa agraria La Parcela. Tendremos la palabra de Alejandro Nava, nuestro economista de a pie. Y si el tiempo nos lo permite, hablaremos de fútbol femenino, y quién sino Nahuel Isela. Pero bueno, no perdamos más tiempo y le damos ya mismo el espacio, el lugar y todas las condiciones necesarias para que no extrañe la sierra. Pero bueno, hay cosas que pasan en nuestro país y para eso Pablo Velázquez está acá. Hay cosas que pasan, hay cosas que pasaron justamente, y sobre todo se llevaron bastante atención de esta semana. Por lejos, el tema de la semana justamente es el 46 aniversario del golpe cívico-militar del 24 de marzo de 1976, que bueno, es indudablemente el tema de la semana en materia de derechos humanos. El acto principal se realizó el día de ayer con los históricos organismos de derechos humanos nucleados en el encuentro Memoria, Verdad y Justicia, que ya se había recuperado, ya se había hecho en el año 2021, y tuvo lugar pasadas las 14:30 en Plaza de Mayo, donde se hizo la tradicional lectura del documento. Más tarde, las organizaciones, más afines a las agrupaciones y a los sectores del gobierno, tuvieron su acto, que en este caso no se realizaba del año 2019 justamente. Del primer acto justamente se hizo, en ambos actos se hizo una lectura del documento justamente. Rescatamos una parte de un testimonio de Nora Cortiñas, que estuvo arriba del escenario fuera del documento, pero que realizó algunas declaraciones justamente para poder rememorar la memoria de los 30.000 desaparecidos. Si les parece, lo escuchamos. También estar acá con nosotros todos los pibes y pibas caídas por la bala asesina policial. Están con nosotras las mujeres caídas por la mano asesina del femicida. Presentes, acá están las madres
del gatillo fácil, que siguen pidiendo justicia junto a nosotras, están acá presentes y vamos a seguir luchando. Bueno, ahora digo, y todo lo que está pasando, si estuvieran los 30.000, estarían luchando junto con ustedes. Y a lo mejor pararíamos muchas cosas. Bueno, justamente ahí estaba mencionando también otras luchas justamente que se dan en paralelo también y que tienen mucho que ver con la función del Estado justamente a partir de la recuperación democrática, al menos en la política, a partir de 1983. Desde este día, el 24 de marzo de 1976, se dio inicio a la atroz dictadura que asoló nuestro país. Fueron más de 7 años signados por la constante violación a los derechos humanos, los crímenes de lesa humanidad, el terrorismo de Estado, la desaparición forzada de personas, más de 30.000 desapariciones justamente, y esto siempre hay que mencionarlo y nunca permitir que se ponga en discusión. Centenares de secuestros, privaciones ilegítimas de la libertad, torturas en centros clandestinos de detención, apropiación de bebés recién nacidos y exilios forzados de miles de argentinos. Respecto a todo lo que sucedió desde aquel entonces y en esos 7 años, hoy tenemos vigentes 19 juicios contra responsables del genocidio en 8 provincias. En estas causas abiertas, además de estos crímenes, se investigan otros temas que también fueron parte de los crímenes de la dictadura, como por ejemplo los delitos sexuales, las responsabilidades civiles justamente, que fueron las grandes impulsoras justamente del golpe de Estado, los delitos económicos y también casos de violencia sobre las infancias en paralelo con los crímenes de lesa humanidad. Hasta acá todo lo que sabemos y todo lo que se está juzgando ahora en materia de juicios por la memoria justamente. Pero te comentaba en un principio que también hablamos de cosas que siguen sucediendo. Así que la pregunta sería, si tenemos una noción real de cómo hasta el día de hoy la vigencia de la dictadura o de parte de la dictadura rige en gran parte de nuestros derechos, de nuestras libertades y de nuestra vida. La Junta Militar, cuando asumió, disolvió el Congreso inmediatamente, lo reemplazó por la Comisión de Asesoramiento Legislativo. Casi el 10% de las leyes vigentes al día de hoy salieron de esa comisión, que es un órgano creado durante el proceso para suplantar a la Constitución y para redactar leyes integradas por 3 oficiales de cada una de las armas, que redactaba justamente y trataba los proyectos enviados por las juntas militares. Yo te voy a decir 3 palabras, vamos a abordar las 3 y te voy a dar la posibilidad de que podamos elegir el orden de cómo podemos avanzar sobre algunas de estas cuestiones justamente que rigen en la actualidad. A ver. Niños, dinero o yuta. Y me interesa más comenzar por los niños. Niños, bueno. La ley 22.278 es la que rige, o es el régimen penal de la minoridad, está vigente desde el 25 de agosto de 1980. Cada vez que hay un hecho de la llamada inseguridad, justamente, que involucra a menores de edad, ¿qué es lo que siempre se pone en debate público, justamente? O una de las muchas cosas que se pone en debate público, que es la edad de imputabilidad. ¿Desde qué momento, desde qué edad se puede meter preso a un menor? Esta ley justamente viene a tratar esta cuestión sin tener en cuenta que 6 de cada 10 niñas están en la pobreza y que haya más de 1.400 niños y niñas en centros de detención de menores, lo cual va en contra de la Convención de Derechos del Niño, justamente, que tiene rango de ley justamente a partir de la reforma constitucional de 1994 en Argentina. La letra de esta ley establece que un menor de 16 años no debe ser penado, esto entre comillas, pero le otorga atribuciones a los jueces para poder recluirlo. Y además sostiene que a los jóvenes de entre 16 y 18 años se les puede aplicar las mismas penas para los que tienen los adultos, justamente. Sí. Así que esto es básicamente lo que rige la ley de minoridad que está vigente ahora. Seguimos, si te parece, por la ley de entidades financieras, hablando de plata, que su vigencia está presente en acciones tan cotidianas como con el simple uso de la tarjeta de crédito, justamente, o el pago de comisiones a los bancos, y sus implicancias explican por qué el sistema bancario y financiero del país tiene tal grado de concentración y de extranjerización. Justamente esto fue diseñado, por supuesto, para poder beneficiar a estos impulsores civiles, justamente, del golpe militar, justamente, para poder beneficiarse de manera financiera. Está vigente desde 1977, todavía no se revocó, no se actualizó. Y finalmente, y esta es quizás una de las más polémicas justamente, es la ley del personal de la Policía Federal,
que es la ley 21965, está vigente desde el 27 de marzo de 1979, la sacaron para celebrar el tercer aniversario del golpe de Estado, evidentemente. Esta ley es la que de alguna forma rige las cartas orgánicas de cada una de las policías provinciales del país. Así que desde acá es donde se basa el regimiento de cada una de las fuerzas del país. Para explicarlo básicamente, si un oficial de cualquier rango, por lo general un rango bajo, detecta un hecho de corrupción o un hecho delictivo dentro de la institución, solo tiene permitido, o mejor dicho, tiene prohibido notificarlo o denunciarlo a alguien que no sean sus superiores, que en muchos casos son los propios denunciados o los que garantizan ese tipo de entramados. Y ya hay algo raro Ahí de base. Exactamente. Ni siquiera se tienen en cuenta asuntos internos, eso ni qué hablar. Solamente lo pueden denunciar a sus propios superiores, justamente. Así que, bueno, esta ley encorseta a un policía que no es parte o que no intenta ser parte de este engranaje de corrupción. Muchas veces escuchamos frases tal vez un poco hechas, muy repetidas, como en contra de toda la policía, tal vez, o refiriéndose a como si toda la policía fuese lo mismo. Es algo que podemos discutir bastante. Pero lo que podemos tener en cuenta al menos es que los policías que ya son parte de la fuerza están encorsetados de alguna forma dentro de este sistema y dentro de este engranaje de corrupción, y de alguna forma no se pueden salir del mismo. Lo primero que se me ocurre es que es lo que vemos habitualmente en películas o en series, en Norteamérica, por ejemplo, que se arman esas internas porque justamente quien denuncia lo hace por fuera del núcleo al que pertenece, entonces se pueden lograr investigaciones porque hay gente externa a ese espacio habitual donde se desarrollan. Entonces, ahí hay otra cuestión. Ahora, si solo es informar a un superior, me parece que hay presiones de base que evitan cualquier tipo de posible o potencial denuncia. Exacto. Y si tratamos de ponernos en el lugar de alguien que está en esta situación, también es toda una decisión buscar con quién hablarlo y de alguna forma ver cuánta seguridad uno puede tener a partir de una denuncia externa, tal vez, de este tipo de situaciones. Porque la verdad es que también es una gran complicación justamente para poder de alguna forma separarse, no ser parte de este tipo de cuestiones. Así que bueno, eso es lo que rige a la Policía Federal y es lo que rige a la mayoría de las policías de todas las provincias en este país, porque se tomó y se copió tal cual, justamente. Hay muchas leyes más que están vigentes todavía, como te comentaba, casi el 10% de las leyes que están vigentes, leyes y decretos que están vigentes, fueron sancionadas en esa época, no han sido revocadas, o al menos en su mayoría no han sido revocadas, no fueron modificadas, no fueron actualizadas y no fueron actualizadas por gobiernos que tengan justamente un aire democrático a partir de 1983. Sí vamos a mencionar al menos que en la provincia de Buenos Aires, y esto fue una noticia en las últimas horas, la provincia de Buenos Aires va a revisar todos estos decretos que se han hecho a nivel provincial para poder de alguna forma ponerlos en tiempos democráticos o al menos actualizarlos dentro de un marco de la democracia y nacido en la democracia justamente. Para concluir, Diego, si quieren interiorizarse, y la audiencia también, por supuesto, si quieren interiorizarse sobre este tema, les puedo recomendar un documental de 50 minutos que se llama CAL, que son las iniciales justamente de la Comisión de Asesoramiento Legal, CAL, el Congreso en Dictadura, que lo pueden encontrar en Vimeo, son 50 minutos. Así que bueno, ahí si tienen ganas se pueden interiorizar un poco más sobre cómo era el funcionamiento, el mecanismo de esto que hoy, como comentábamos, rige en gran parte nuestra vida actual y también nuestras libertades y nuestros derechos. Muy bien. Pablo, te redoblo la apuesta. Vos me recomendás CAL, CAL sería el documental que está en Vimeo. Yo te voy a hacer 2 recomendaciones. Y tienen que ver. Es más, me animo a decirte 3 recomendaciones. 3, mirá, 3. Que vengan todos. Vos me tirás Niños, Dinero, Yuta. Bueno, yo te tiro 3 títulos interesantes justamente que está relacionado con todo esto que bien mencionás y sé que es de tu interés. Bueno, primero por un lado, hoy 25 de marzo, pero en el año 1977 se ponía fin y se desaparecía el cuerpo, en teoría sin vida, de Rodolfo Jorge Walsh. Exactamente. Creo que quienes nos desarrollamos y nos desenvolvemos en el ámbito del periodismo lo tenemos como una de las máximas figuras, nuestro representante del periodismo argentino y creo que hasta diría literario a nivel mundial. Justamente hay un documental que se acaba de estrenar en el día de ayer, en este jueves 24 de marzo, que se llama RJW. Es un documental que puede verse en diferentes salas, si no me equivoco en Sala Gaumont, me confirma nuestra especialista de turno,
que dura aproximadamente 1 hora y retrata la vida de Rodolfo Walsh, de RJW, antes de ser el Rodolfo Walsh que todos conocemos. Así que esa es una de las recomendaciones. Perfecto. La segunda recomendación es una ficción que se llama Azor. También se estrenó en todas las salas, uno de los principales estrenos de este jueves en todas las salas del país. Azor, película coproducida entre Suiza y Argentina, dirigida por Andreas Fontana, que retrata de alguna manera la complicidad o el escenario civil y financiero, sobre todo, de la última dictadura cívico-militar. Es una ficción, es una película de un banquero que viene a reemplazar a su socio, que no se sabe nada que fue de él, en este contexto, en una Argentina en 1980. Justamente el año también es paradigmático, porque no es ni cuando empieza la dictadura ni cuando termina, es el momento más intenso de todo esto, donde ya está establecido esta forma de vida lamentable que tuvo nuestro país. Segunda recomendación, pero yo te dije 3. Y ahora, confírmame, si no está en Movie. Mirá cómo se me llama en la mente. Está en la plataforma de Movie Responsabilidad Empresaria, un documental que va haciendo un recorrido por las principales empresas de este país que fueron cómplices directas con archivo y con documentos de la última dictadura cívico-militar. Así que todo eso para entretenerte en los próximos días. Y fundamental poder siempre mantenerlo en discusión, también la responsabilidad civil, la responsabilidad empresarial también, incluso las empresas que han aportado sus propios terrenos, o los propios terrenos de los cuales son parte de sus empresas, para la detención de personas, para la desaparición de delegados sindicales, que también fue una parte vital y de mucha necesidad que tuvo al menos la dictadura para poder sostenerse justamente, que fue sofocar también los reclamos de la clase trabajadora. Muy bien. Voy a robar un par de minutitos a la programación. Ya, mirá, ¿viste cómo cambió la cara Nahuel? ¿Te diste cuenta? Dije, voy a comer unos minutos. Salimos de la estructura y ya... No, es que si tenemos un montón de contenido. No, lo que quiero preguntar rápidamente, invito también ahí del otro lado, en esta jornada de memoria, de verdad, de justicia y también de reflexión, ¿qué pensamiento les disparó en el día de ayer? Si fueron a la plaza, algún tipo de recuerdo, justamente alguna historia cercana. No nos vamos a tomar demasiado tiempo rápidamente, pero bueno, supongo que, Pablo, te acercaste a la plaza. Sí, tal cual. Bueno, antes de invitarte a que des tu palabra y que vayan pensando al otro lado, alguna reflexión que les trae a la mente y al cuerpo justamente en esta jornada. También quiero mencionar que Ángela Velandia ayer, justamente con el programa Trinchera Migrante, hizo su programa desde la plaza, bajo el agua. Justo fue un momento donde se largó a llover con todo y la verdad que esos detalles hacen grande a los proyectos, así que quiero hacer una mención rápida para un programa que justamente lo hizo desde la plaza y en un momento donde cuando el clima no acompaña, justamente uno tiene que estar más firme que nunca. Así que nada, eso. Tal cual. Bueno, ya van más de 10 años, al menos que en lo personal voy a la plaza justamente para poder conmemorar, acompañar justamente a los organismos. Estuve desde temprano. Y lo que me queda a mí es la vigencia siempre, ¿no? Y creo que esto lo conversamos alguna vez en una entrevista que tuvimos también acá en la radio. Cómo a pesar de que pasa el tiempo justamente, de que bueno, la biología va haciendo sus estragos justamente, que ya van quedando menos de las abuelas, menos de las madres que venían acompañando y que venían encabezando los reclamos durante las últimas décadas, cómo de alguna forma se mantiene la multitud, cómo se mantiene la movilización justamente y cómo de alguna forma se va haciendo también esa actualización y ese recambio y esa toma de posta tal vez de las nuevas generaciones para poder continuar con el reclamo y también con mantener viva la memoria, que eso es lo más importante, y poder no dejar y no permitir que se olvide, que se ponga en discusión cosas que la verdad que no han cerrado y que nunca van a cerrar, que son heridas de nuestra historia que se van a mantener abiertas. Así que bueno, la verdad que me quedo con eso también, con la vigencia y con siempre ese estado permanente de movilización, la sensibilidad también con la temática relacionada con los desaparecidos, que eso no se pone en discusión, quizás más allá de las redes sociales, que quizás eso es algo que vemos mucho, pero tal vez en la calle o en la realidad eso no está tan en discusión, y eso por lo menos es algo para valorar también en estos momentos de posverdad. Sí, totalmente cierto. Bueno, del otro lado, algo es movilizante, ¿no? Prefieren... bueno, ¿sabes qué, Vicky? Sí, hay un tuit que vos compartiste en el día de ayer, si no me equivoco, que vale la pena mencionar justamente de esto del número, viste que siempre hay alguien que cuestiona esto y me parece que
que esa expresión me pareció muy acertada y que lo resume de alguna manera todo. Algo mientras busca ese tweet que vale la pena mencionar. Algo que justamente adhiero a lo que mencionaste vos, Pablo, es que me parece que hay nuevas generaciones, digo, estadísticamente incomprobable, pero digo, más de la mitad de las personas que había en la plaza no vivieron este periodo atroz, nefasto de nuestra historia, y sin embargo sostienen y reivindican año tras año que el nunca más es de verdad un nunca más. Y eso es como... Es destacable porque son jóvenes, chicas, chicos que no vivieron nada, muchas veces ni siquiera tienen toda la información que por ahí a nosotros con algunos años más nacimos en dictadura o vivimos alguna historia mucho más cercana y sin embargo sostienen esa bandera más fuerte que nunca para decir que esto no puede volver a pasar. Y eso es destacable, más allá de que justamente, como dijiste, en las redes a veces aflora lo feo, por no usar otra expresión. Me parece que la calle dice otra cosa y la sociedad de alguna manera en su mayoría también dice otra. Tenemos... Sí, en realidad algo que mencionaban varias personas, o algunas personas, tenía que ver con esto de que el reclamo sobre el número exacto y sobre la precisión en cuanto a los números de desaparecidos y víctimas de la última dictadura, se le exige a las personas que están buscando a los desaparecidos y no a las personas que son quienes saben quiénes son los desaparecidos, dónde están y qué hicieron, digamos. Esas personas... no se les está reclamando, digamos, que especifiquen cuál es el número exacto, sino a quienes están buscando la respuesta. Y después quería mencionar, justamente como en redes sociales se veía tantas cuestiones que nos llevan a pensar un poco en el negacionismo y en qué hacer con eso, un hilo que estuvo circulando justamente que se llamaba 30.000 preguntas frecuentes, o sea, si lo buscan así lo van a encontrar, que es todo un desglose de cómo se conforma ese número, a través de cada año de la última dictadura, con documentos que recopilan datos, y es súper interesante para justamente entender cómo se aproxima este número más de lo que parece, a entender que de verdad estuvo muy cerca, o es una aproximación muy cercana a el número de 30.000 desaparecidos. Y una cuestión importante también respecto a lo que mencionaba Vicky también y que era parte del reclamo, que me lo hizo recordar ahora, es que mantener el reclamo de que se abran los archivos del Estado desde 1974 hasta 1983, que es un reclamo histórico de las organizaciones de derechos humanos también, para poder también conocer un poco más sobre todo lo que se ha ocultado y lo que se ha intentado ocultar durante esos años, y que también hoy se aprovecha de alguna forma ese bache o ese vacío para intentar ponerlo en discusión. Tal cual. Bueno, lindo momento salido de la estructura. Nahuel, no te enojes. Yo creo que estas cosas a vos te interesan, te gustan y me parece que fue un buen momento. Pero ahora sí, ahí tenemos que volver a los contenidos habituales del Noti, y para eso vamos a tener que hablar rápidamente de otra disciplina muy diferente. Nada que ver, nada que ver. Vamos a hablar de básquet. Mejor dicho, no vamos a hablar, vamos a tener un especialista que es José Tripodero, así que vamos a escuchar la palabra de nuestro referente en la naranja para contar las últimas novedades del mejor baloncesto del mundo. Buenos días, amigos y amigas del Noti. Aquí José Tripodero para traerles novedades de la NBA. Bueno, esta semana tuvimos nuevos equipos clasificados ya directamente a los playoffs. Le piden... Por el lado del oeste, Phoenix Suns no solamente ya está clasificado con sus 59 victorias, sino que además ya nadie le va a sacar el primer puesto. De hecho, nadie le va a sacar el primer puesto en la liga, porque por el lado de la conferencia del este ya no hay ningún equipo que pueda alcanzar ni siquiera ese número de victorias. Sí, en el segundo puesto está Memphis, en el oeste, un equipo que fue de menor a mayor, de la mano de, Ja Morant, que probablemente sea el jugador de mayor crecimiento del año, pero también de Desmond Bane, que está teniendo unas últimas actuaciones muy interesantes, y eso está asociado también a como un equipo como Memphis, que no tiene ningún veterano de más de 10 temporadas, esto es una particularidad en la liga, porque prácticamente todos los equipos tienen jugadores de ese tipo de experiencia, es decir, jugadores que además son muy baratos, porque los veteranos tienen un contrato particular que es
mucho más económico que el de grandes figuras y además hacen un aporte importante dentro de lo que puede ser la dinámica de los grupos, ¿no? Por eso es muy destacable que Memphis, siendo un equipo con prácticamente todos jugadores menores de 30 años, esté en ese segundo lugar en la conferencia más competitiva de todas. Por el lado, bueno, en el tercer lugar tenemos que decir que está Golden State. Golden State está haciendo el camino opuesto al de Memphis porque fue de mayor a menor. Y a esto tenemos que sumarle la lesión de Stephen Curry esta semana, que se confirmó, y que lamentablemente va a quedar afuera de toda la temporada. Y es una baja significativa no solo para Golden State, sino para la NBA. En el cuarto lugar está Utah, en el quinto Dallas, en el sexto Denver. Ahora vamos a hablar un poco de Denver, vinculado a Facu Campazzo. Séptimo está Minnesota, octavo está Los Ángeles Clippers, noveno Los Ángeles Lakers y décimo Pelicans. Es decir, estos últimos cuatro tendrían que ir a jugar el mini torneo del Play-In. Precisamente, bueno, hay que recordar, Miami Heat, primero hay conferencia, luego está Milwaukee Bucks. Bueno, como dijo José, va a hablar de los Denvers, de los Nuggets de Denver y la actualidad de Facundo Campazzo, que la verdad que es para un párrafo aparte precisamente porque hay una actualidad bastante extraña justamente en el jugador argentino en la franquicia. Así que para eso tenemos la palabra de José Tripodero. Bien, segunda parte de la columna de la NBA de esta semana. Hablamos de la conferencia del oeste y hay que mencionar a Denver Nuggets. ¿Qué sucede con Denver Nuggets? Específicamente en lo que a nosotros nos interesa más, que es el futuro de Facu Campazzo. Facu Campazzo ya van 8 partidos en los que no tiene ni siquiera un minuto en cancha. Mike Malone, el coach, ya directamente no lo incluye. Y esto lo que muestra es cómo se fue agudizando el conflicto en cuanto a su situación, porque se termina el contrato al final de esta temporada del cordobés, entonces claramente a partir de lo que está sucediendo en las últimas semanas demuestra que no va a seguir en la institución, que no le van a hacer un nuevo contrato. Habrá que ver cómo seguirá su futuro, si es en la NBA o tendrá que volver a Europa. La verdad es que es una pena porque en su primera temporada y en el comienzo de esta también había mostrado muy buen nivel y que además se puede adaptar velozmente a lo que fue la dinámica de la liga y además a ocupar ese puesto de triplero que no es justamente algo que él por lo que él se caracterizaba. Así que veremos qué es lo que sucede con el único argentino en la NBA. Bueno, vamos para el lado del este, para el lado del Atlántico. Ahí tenemos ya clasificado a Miami Heat, que ha hecho una campaña fantástica, sobre todo de la segunda mitad para acá. Está clasificado, ya diría casi en el primer puesto. Ojo igual con Filadelfia, que la llegada de Harden le dio una inyección anímica importantísima y en el juego también. Y obviamente en una de las falencias que tenía el equipo, que era el tiro de 3, ¿no? Bueno, Filadelfia Harden junto a Joel Embiid son probablemente marcan entre ambos la dupla más caliente de la NBA en estos momentos. Tercero está Milwaukee, el actual campeón. Cuarto, Boston, que ganó de los últimos 10 partidos 9. Creció muchísimo. Y después tenemos en el quinto lugar Chicago, que se desinfló un poquito en las últimas semanas. Sexto tenemos a Cleveland, que está haciendo una campaña sorpresiva e inesperada. Séptimo está Toronto. A partir de aquí ya los equipos que van al play-in. Octavo está Brooklyn. Noveno Charlotte Hornets. Y décimo Atlanta Hawks, que ganó un partido crucial frente a los New York Knicks en la semana en el Madison Square Garden. Están prácticamente clasificados en el décimo lugar. A 4 partidos justamente están los New York Knicks, pero en el 11º lugar y probablemente ya no tengan chances en esta temporada. Hay que señalar, un par de noticias más antes de despedirme.
Primero anunció finalmente su retiro del básquet Jamal Crawford, este jugador caracterizado por un gran crossover, que jugó en los New York Knicks, en Brooklyn Nets y en varios equipos más. A los 42 años dijo, bueno, cuelgo la musculosa, podemos decir, y deja la práctica profesional. Había ahí algunas dudas de a ver qué sucedía. Después la otra noticia que es positiva es la Isaiah Thomas, base que deambuló por prácticamente todos los equipos de la NBA y también de la G-League. Finalmente Charlotte Hornets le hace un contrato hasta el final de esta temporada, así que por ese lado hay que celebrar que bueno, finalmente va a tener una continuidad al menos hasta que termine esta temporada Isaiah Thomas. Y por último decir que nada, esto acá hago yo un crossover con el cine y con las, mejor dicho, con los contenidos audiovisuales. Vean por favor Winning Time, la serie producida por Adam McKay que cuenta la dinastía de Los Ángeles Lakers entre 1979 y 1991. Van tres episodios de esta, seguramente va a ser una temporada, pero es increíble y no es solamente para los que les gusta el básquet, sino también para aquellos que quieren ver un buen contenido de calidad. Así que me tomo esa licencia para recomendarles Winning Time. Hasta aquí las novedades de la NBA de esta semana. Me despido hasta el viernes que viene. Adiós. Muy bien, ese fue José Tripodero con toda la actualidad de la NBA, del mejor baloncesto del mundo. Y en este mismo bloque, en el inicio de esta jornada del noticiero, tuvimos el placer de disfrutar nuevamente acá en el estudio de Pablo Velázquez. Así que, completado esta primera parte del Noti, no se vayan, quédense ahí. Si ahora recién vamos a ir al primer flash informativo, a una canción y volvemos con mucho más contenidos, entrevistas e información para este viernes 25 de marzo. Flash y ya volvemos. Negativa al negacionismo. Nelly Morales, la jefa comunal del PRO en la localidad de Los Aromos, Córdoba, negó la última dictadura cívico-militar y por eso diversos organismos piden su renuncia y la de Marité Colauto, funcionaria de salud animal. El negacionismo está legislado en la provincia de Buenos Aires desde el año 2017. Maíz de exportación. Como consecuencia de la guerra en Ucrania, España y Portugal retiraron las barreras fitosanitarias y podrán comprar maíz a la Argentina. La medida cuenta con el aval de la Unión Europea. Efectos del temporal. Los fuertes vientos que esta semana azotaron gran parte del país dejaron como saldo una víctima fatal en Córdoba. El alerta se mantiene hasta las 18 horas de este viernes. La baja que crece. La tasa de mortalidad infantil en nuestro país tiene la cifra más baja en 5 años, que en 2020 fue de 8,4 por cada 1.000 nacidos vivos. Esta cifra representa 4.505 fallecimientos, 22% menos que el año anterior. Rumbo a Qatar. Esta noche, Argentina se despide de sus públicos ante Venezuela por las eliminatorias para la Copa Mundial de Fútbol. Ayer clasificaron Uruguay, Ecuador, Arabia Saudita y Japón. La sorpresa es que Italia se quedó sin chances al ser derrotado por Macedonia del Norte.